Detente. Solo el 1% verá la grieta antes de que se cierre para siempre. Si ahora mismo sientes que aquello que llamas tu vida ha comenzado a repetirse, desgastando sus bordes y convirtiéndose en un eco bajo y constante, no estás solo. Pero la verdad que los antiguos sellaron entre líneas de esmeralda es que casi nadie se da cuenta a tiempo. El reloj se arrastra hacia un límite invisible, rugoso, anunciado por una incomodidad que penetra en lo más profundo del pecho. La sospecha de que cada mañana, cada palabra, cada gesto, ya ha sido vivido por algún otro yo, atrapado igual que tú bajo el peso de un ciclo impuesto. Si sigues aquí, es porque presientes el temblor sordo de algo que se aproxima. Hay menos arena en el reloj de lo que imaginas. Quizás lo has sentido en alguna madrugada donde el silencio es tan espeso que amordaza incluso al insomnio. Una ausencia de significado, como si, en vez de avanzar, el tiempo se estuviera deglutiendo a sí mismo, reinventando los mismos miedos, los mismos sueños postergados y la misma carrera sorda tras recompensas que se deshacen como bruma al primer rayo de lucidez. La verdad que nunca te dijeron la mayor parte de nosotros nunca ve la puerta cuando aún puede cruzar la vibra a la espera en un rincón de tu conciencia, oscurecida por mensajes que te dicen ser feliz a la fuerza, por recompensas baratas que solo anestesian y por imperativos disimulados en la inercia de la costumbre. Dicen que todo está bien, mente positiva, gratitud, visualizar el éxito. Pero ¿cómo celebrar un laberinto cuando las paredes se alzan más altas con cada intento de salida? Lo invisible no solo es aquello que no se ve, es lo que te mira desde dentro y te mantiene dócil. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la mayoría nunca despierta? El sistema que guía tus pasos lo diseñaron mentes anónimas antes de que tú pudieras cuestionarlo. Horarios, rutinas, expectativas ajenas envueltas en promesas de seguridad y triunfo. Pero hay algo más terrible y más sutil. Ellos vendieron la ilusión de la libertad que consiste en elegir entre jaulas diferentes. Escucha bien, has confundido movimiento con avance, estímulo con despertar, placer con significado. Todo está hecho para retenerte ahí, justo al borde de intuir tu prisión. ¿Cuántas veces te has descubierto simulando una pasión, repitiendo frases inspiradoras, solo para sentir aún más hondo ese vértigo hueco bajo la piel? Uno no entiende el poder de lo invisible hasta que siente el peso de una culpa que no sabe nombrar, o la repentina sospecha de que los días se han convertido en copias idénticas impulsadas por fuerzas exteriores. Los sabios antiguos, los verdaderos iniciados, nunca prometieron paraísos inmediatos. Hablaron en símbolos para que tan solo el preparado pudiera romper el sueño. Y ahora mismo sí. Ahora. Ante estas palabras estás más cerca de esa grieta que de cualquier motivación barata o truco de autoayuda. Porque lo que está en juego no es solo tu felicidad, es el recuerdo de tu auténtico ser, sofocado por olas de obligaciones y placeres de catálogo. Hay una pregunta, lisa y directa, que deberías haberte hecho hace tiempo. ¿Para qué te repiten 1000 veces cada día lo que debes sentir, comprar, admirar? ¿Por qué anestesian cada impulso espontáneo con ruido, imágenes, avisos de urgencia y metas ajenas? Los alquimistas sabían que lo más valioso se oculta bajo capas de plomo, si tu conciencia aún rebulle bajo el polvo del hábito. Es porque algo, en el fondo, resiste la asimilación. No te han robado tiempo. Han convertido tu mismo modo de percibir el tiempo en una cárcel flexible donde todo cambia para que nada cambie. Donde parece que eliges,
pero solo consumes lo que ya decidieron que desearas. Solo en contadas ocasiones el mecanismo perfecto falla y se abre una rendija, una sospecha, una sacudida, un instante de lucidez en medio del ruido. Si alguna vez detuviste tu paso automático para oler el aire, notaste que hay algo que no encaja, la desconexión interior, la dificultad para recordar siquiera el último día realmente vívido, realmente sentido. No es casualidad. Los rituales vacíos que repites, la aprobación ajena, la glorificación de la prisa, la carrera hacia una versión de ti mismo que nunca termina de llegar son las cadenas más sutiles y perfectas jamás inventadas. Lo invisible no es únicamente lo sobrenatural. Lo invisible es el aburrimiento aceptado, el confort sin preguntas, la costumbre anestésica. Eso es lo que temían los antiguos, la muerte antes de morir. Si aún escuchas este susurro, ya formas parte del 1% que percibe la vibración oculta tras los símbolos mundanos. No, esto no es optimismo forzado, ni la promesa de un atajo milagroso. Es la certidumbre cruel y a la vez liberadora de que hay algo fundamentalmente equivocado en la manera oficial de existir. Los códigos olvidados de Todd y los iniciados hablaban de una segunda gestación. Nacer, morir a la costumbre, renacer a lo esencial. Pero casi nadie cruza ese umbral, la mayoría queda extraviada, repitiendo mantras de felicidad mientras gira, día tras día, en una rueda que no empieza ni termina, impulsada por manos invisibles. Todavía hay tiempo, pero es menos del que imaginas. Antes de 2025 el ciclo se estrecha. La presión aumenta y el ruido del mundo amenaza con sepultar definitivamente cualquier pregunta profunda que aún resista en tu pecho. Puede que fuera te insistan en que todo sigue igual, que las fórmulas ya están escritas, que vivir consiste en consumir y ser consumido, que lo importante es seguir adelante. Pero sabes, aunque no puedas explicarlo, que eso no es vida, es apenas el murmullo de una conciencia dormida bajo 7 velos de olvido, y cada uno de esos velos es una renuncia a lo que podrías haber recordado, el misterio que habita en ti, que nunca fue de este mundo. Si tu alma pulsa todavía, si resistes aunque sea con un hilo de duda, es porque la gran pregunta retumba aún en la noche de tu espíritu. ¿De verdad viniste aquí solo a obedecer ritmos ajenos, a llenar jornadas vacías, a perseguir placeres teñidos de monotonía? La mayoría lo hará, pero tú, ahora, puedes mirar hacia donde no hay respuestas prefabricadas, hacia el abismo que intimida y seduce, porque el sistema, ese entramado de símbolos y espejismos, solo tiene poder mientras nadie lo nombra. Hoy, al intuirlo, comienzas a desintegrar el hechizo, pero no te equivoques, la ventana está allí, temblando al borde del cierre definitivo. Solo quienes cambian la mirada antes de que caiga la última arena encontrarán lo que los antiguos protegieron con su silencio. Así que, si percibes el latido detrás de todo esto, si sientes el impulso de detenerte, de cuestionar, aunque no sepas por qué, entonces acabas de encontrar la grieta. No es el final, pero sí el único principio real posible, la posibilidad de recordar aquello que las voces del mundo temen nombrar, que no has venido solo a repetir, sino a despertar. Y esa es la verdad que casi nadie está dispuesto a oír a tiempo. En el silencio de la medianoche moderna, cuando el eco de la ciudad no deja espacio al susurro del alma, se extiende ante nosotros una niebla densa,
casi imperceptible, forjada por las invisibles manos del mundo exterior. Los sistemas. Esas estructuras colosales e invisibles que sostienen y moldean el acontecer diario. Despliegan sus tentáculos sobre nuestro espíritu con la sutileza de una telaraña ancestral. Vivimos sumergidos en un mar de estímulos, noticias fugaces, imágenes que se suceden sin tregua, la presión constante de ser productivos, de alcanzar un ideal siempre desplazado hacia el horizonte. Y sin embargo, bajo la superficie de esta vibrátil realidad, en lo más íntimo de nuestra conciencia, se agita una sensación de vacío. No es un vacío trivial, sino la carencia de una melodía primordial, aquella que, según el hermetismo de Todd, nos recordaba nuestra naturaleza divina y la unidad con el todo. Nos han enseñado, o quizás condicionado, como el alfarero moldea la arcilla a identificar existencia con supervivencia, movimiento con vida, ruido con información y actividad con significado. Pero, ¿dónde? En este torbellino de fuerzas visibles e invisibles, habita la voz genuina del propio ser, a cada instante. El ruido externo interrumpe el débil murmullo del yo profundo, ahogando la intuición con la omnipresencia de algoritmos, tendencias y estadísticas. Las redes sociales, como espejos fragmentados, devuelven reflejos distorsionados de lo que deseamos ser, mientras mensajes y alertas nos sumergen en una corriente continua de acción sin pausa. Las cadenas de información, tejidas con el oro falso de lo inmediato, nos apresan en el hoy, cortando toda conexión con la eternidad. No es extraño, pues, que se acentúe un sentimiento sutil, casi un susurro, casi un temblor de que algo se ha extraviado a lo largo del viaje. Es una nostalgia sin objeto, un anhelo sin nombre. La añoranza de ese lugar secreto donde se es más que carne, más que memoria, más que impulso. El hermetismo. Esa ciencia antigua que revela el dinamismo oculto bajo la apariencia quieta de las cosas. Nos invita a contemplar la posibilidad de que esta sensación de vacío es mucho más que un síntoma a evitar. Es la señal, la voz de la profundidad llamando a la superficie, y si la creciente insatisfacción, el hastío de la rueda incesante, fuese el oro crudo que apunta hacia la transmutación interior, como en los procesos alquímicos narrados por los iniciados de Thoth. Imagine, entonces, que avanzamos juntos hacia los pasillos oscuros y llenos de ecos de la mente contemporánea, donde pensamientos y deseos ajenos han construido una fortaleza alrededor de nuestra fuente interna. Allí, los sistemas de poder que se revisten tanto de publicidad como de forma de éxito, de urgencia y de productividad, trazan un círculo mágico para impedirnos cruzar el umbral de lo auténtico. Hasta el lenguaje se ha impregnado de un veneno sutil, cubriendo de eufemismos el cansancio real, envolviendo de positividad forzada la honda desesperanza de no encontrarse a uno mismo. Es como si la sabiduría perdida de las civilizaciones antiguas, de Egipto y de las escuelas herméticas, quedara oculta bajo capas y capas de sobreinformación, esperando el momento preciso para reemerger. Pero, ¿cómo distinguir la voz del alma entre tanto clamor? ¿Cómo saber si el vacío es una ausencia o, por el contrario, el espacio fértil donde puede nacer una nueva conciencia? Porque, tal como señala la tradición hermética, todo lo que es denso fue antes sutil. Toda crisis es al mismo tiempo invitación a un renacimiento. Se nos empuja a llenar el tiempo. Cada segundo debe ser contado. Cada palabra debe aportar.
cada pensamiento monetizarse. Pero en la alquimia espiritual, el oro puro solo se encuentra en el silencio, en la pausa, en la renuncia consciente a lo superfluo. Así, avanzamos por un laberinto donde minotauros modernos nos acechan. La ansiedad, la comparación, la exigencia autoimpuesta de brillar a los ojos de los demás. Y, en lo más hondo del laberinto, tal vez nos espera no una bestia, sino un niño interior, desprovisto de máscaras, sediento de significado. El hombre hermético sabe que la realidad externa es reflejo y símbolo de un proceso interno. Todo lo que nos aliena del centro, todo lo que nos fragmenta, anuncia la posibilidad de un retorno si somos capaces de percibir la señal en medio del ruido. Aquí radica el misterio. El vacío no es únicamente un abismo de desesperanza, sino una puerta sagrada. Quien no ha conocido la insatisfacción radical, el cansancio de existir como una máquina, jamás comprenderá el llamado del espíritu. Esa llamada que solo emerge cuando el suelo firme de lo conocido se deshace bajo los pies y se abre un abismo inquietante y fértil. No es casualidad, sugieren los antiguos textos, que el lenguaje de los dioses sea el silencio, y que solo allí, en el fondo de nuestra fatiga existencial, surja la chispa que puede incendiar el bosque seco de la rutina. Así, mientras la sociedad nos conduce con manos invisibles, y las voces externas nos dictan qué soñar, qué temer y qué perseguir, cabe preguntarse, ¿no es acaso el momento de detener la marcha, aunque sea por un instante? ¿No será que la verdadera revolución, la única que desmorona los muros interiores, comienza cuando osamos escuchar el murmullo palpitante de nuestro adentro, cuando aceptamos que la pausa no es inercia, sino fuente regeneradora de toda existencia auténtica? El despertar, enseña Todd, no se decreta, ocurre en el secreto silencio donde la insuficiencia del mundo externo deja de ser sombra y se convierte en luz guía hacia una realidad más plena. De este modo, la insatisfacción, ese huésped silencioso y a menudo negado, es al mismo tiempo semilla y herida. Mapa para el extraviado y maestro para el iniciado. Solo atravesando el desierto de la alienación, aceptando el vacío no como enemigo sino como portal, puede manifestarse la posibilidad de un renacimiento. El ruido del mundo, los sistemas de control psíquico, la presión de producir y consumir sin tregua, todo ello, aunque pretende sellar nuestra interioridad, se transforma, para el que ve con ojos herméticos, en la noche más oscura antes del alba. Quizás, entonces, la clave reside en aprender a detenerse y a escuchar, confiando en que la aparente nada es, en verdad, la matriz fecunda de todo lo posible. Solamente ahí, donde la insatisfacción alcanza su apogeo y el eco del mundo externo se apaga, puede empezar el regreso, el lento, profundo e irreversible retorno hacia la unidad perdida, hacia el conocimiento verdadero, hacia la plenitud naciente bajo las cenizas del tiempo. ¿No es acaso ese el verdadero arte, la gran obra, el sendero oculto que Todd y los sabios del pasado señalaron con palabras y símbolos, esperando que algún viajero solitario los descifrara cuando el mundo, por exceso de ruido, olvidara cómo escuchar? Y así, al filo de la noche y en el umbral del despertar, queda planteada la pregunta: ¿seremos capaces de dejar morir la versión automática de nosotros mismos
para nacer, por fin, a la vida auténtica que aguarda en el silencio interior. Persiste, en lo más hondo de la noche del alma, la sensación visceral de vacío, como si la existencia misma se encontrara suspendida en un delicado equilibrio entre las formas heredadas y la urgencia de un despertar inminente. El susurro tenue y apenas perceptible de la insatisfacción que, con el tiempo, se convierte en torrente. No surge de un mundo exterior hostil, sino se fragua en la más íntima alquimia del ser. ¿Quién no ha sentido, al menos una vez, la opresión de los días iguales, la asfixia de lo seguro pero estéril, como aquella Isis que vaga por los desiertos en busca de Osiris? La esencia humana comienza a rastrear la sombra de lo que ha estado dormido. Oculta entre los pliegues de la costumbre, bajo el peso de los dogmas. Allí, en lo más recóndito, irrumpe el punto de inflexión, tan imperceptible al principio como el temblor antes de la aurora. Aun cuando el oro brilla en la superficie la promesa de estabilidad, el refugio tibio de lo conocido, hay una pesadumbre que no cesa. La jaula es reluciente. Sí, pero su resplandor solo sirve para acentuar las sombras proyectadas en sus barrotes. Los sabios de antaño, los guardianes del templo del tiempo, enseñaban que la libertad genuina no es la ausencia de cadenas externas, sino la aniquilación de las rejas invisibles forjadas a partir de nuestro propio miedo. Así, se siente sobre la piel un ardor antiguo, una fiebre interna. El fuego que arde no arrasa materia, sino calcina las falsas certezas, ilumina el fondo sombrío en el que los sueños fueron encerrados. Este es el instante en que el alma, como el ave Venu surgiendo de sus propias cenizas, se debate entre el ansia de permanecer aferrada a la seguridad de la jaula dorada y el impulso abrasador de abrir las puertas hacia lo desconocido. Aparece la paradoja. Al intentar protegernos de la incertidumbre, nos convertimos en prisioneros de nuestra zona de confort, sellando con barrotes áureos el verdadero potencial. Aquellas figuras hieráticas grabadas en los muros de las pirámides no están allí únicamente para glorificar a los faraones, son símbolos cifrados de procesos internos, mapas de la travesía del alma por los laberintos de la realidad material. Thoth, el escriba de los dioses, no anotaba en la piedra sucesos banales, sino códigos para atravesar los velos de la ilusión. La insatisfacción, cuando traspasa la superficie, se convierte en un clamor orgánico, como si cada célula reclamara ser devuelta al flujo primordial. No se trata de un capricho pasajero, sino de la manifestación del espíritu atrapado en lo que Plotino llamaría el descenso del alma. Esa añoranza desgarradora de su tierra natal celeste. En ese clímax, nada de lo externo puede calmar el voraz anhelo de expansión. Los honores se deslizan como agua estancada. Los placeres palidecen ante la llamada del vacío fértil. Los alquimistas narraban que la verdadera obra era, ante todo, la de transmutar el plomo de la inercia en el oro filosófico del entendimiento. Pero ese oro, tan buscado, nunca estuvo fuera, sino aguardando paciente en la oscuridad interior. En la tradición hermética, el paso del anigredo, la putrefacción necesaria del viejo yo, resulta temido porque exige abandonar toda máscara, perder el abrigo de las certezas heredadas. La jaula dorada ofrece promesas de quietud, pero exige un precio, el olvido de la voz profunda que nos interroga, y allí, en ese momento de ruptura,
donde el desasosiego corporal es tan agudo que parecería nacer desde la médula. Surge la chispa que invita a mirar de frente a la oscuridad. Los miedos no son monstruos exteriores, sino fragmentos de nosotros no aceptados, custodios de umbrales que, al ser atravesados, revelan nuevas dimensiones del ser. Resulta inevitable que, en ese combate interior, se desaten fuerzas contradictorias. La mente racional argumenta a favor de la prudencia, el corazón. Sin embargo, ruge con la fuerza incontenible de Horus cuando recobra su herencia perdida. Hay un estremecimiento, como el que se produce antes del solsticio, una conciencia punzante de que el momento del alumbramiento se acerca y que nada externo podrá impedir el volcán de transformación que amenaza con desbordar los estrechos límites de la antigua identidad. Así, la analogía del fuego devorador queda inscrita, no para simbolizar la destrucción vulgar, sino como la presencia de un hambre existencial imposible de saciar con objetos, reconocimientos o rutinas. El combate con la sombra pide valor, pero también compasión. En las enseñanzas de la tabla esmeralda se nos revela que como es arriba, es abajo. Reconocer el propio abismo es abrazar la totalidad, sin fragmentos, sin exilio interno. La disconformidad que invade cada fibra no es un enemigo, sino el heraldo de la metamorfosis. Los antiguos egipcios, cuando cruzaban la Duat, ese inframundo plagado de pruebas y espejismos, lo hacían guiados por la certeza de que la sombra es la madre de la luz naciente, que solo enfrentando a Amit, la devoradora, puede el corazón pesar menos que una pluma. Hay quienes huyen de este cruce, se lanzan en los brazos de nuevas distracciones, apilan logros materiales, silenciando el grito primordial con promesas de mañanas. Pero aquel que, como Orfeo descendiendo al Hades en busca de su verdad extraviada, decide atravesar la oscuridad consciente, se planta frente al umbral, se comprende. Entonces, que la seguridad de la jaula dorada, lejos de ser un bienestar genuino, es una pausa letal del crecimiento del alma. En este punto límite, toda resistencia parece fútil. Se abren fisuras por donde la verdad, contenida por tanto tiempo, comienza a filtrarse como la marea que no reconoce diques humanos. El yo que resiste, el guardián de las antiguas fronteras, debe descender. Y en esa entrega hay un temblor sagrado. No es muerte, sino germinación. Cada tradición, desde los misterios órficos, pasando por el descenso de Inanna, hasta las iniciaciones herméticas, habla de este trance. El despertar no es una euforia efímera, es una herida dulcemente sostenida, la confirmación de que el viaje requiere perder para nacer, soltar para recordar la auténtica inmortalidad que duerme en la médula del ser. La transformación es entonces, en su más cruda expresión, el alumbramiento de un estado de conciencia donde todo lo previo carece ya de vigor. La percepción se destila, la mente se expande, la visión interna se vuelve precisa, casi dolorosa en su claridad. No hay vuelta atrás, así como la crisálida, al romper su vieja piel, no puede regresar al capullo. El alma que ha paladeado el abismo solo puede avanzar. El anhelo, lejos de extinguirse, crece. Los ornamentos de la jaula brillan ahora con una patina de falsedad, pues el verdadero oro refulge desde el centro incandescente del ser reconciliado consigo mismo. En este vértice, la persona es llamada en sueños,
en intuiciones, en súbitos estremecimientos a una conversión radical. Se invita, por primera vez, a ser arquitecto de su propio santuario. No hay manuales para este tránsito, solo la voz interna, la memoria de antiguos símbolos, la extraña certeza de que, más allá de la lucha, aguarda una libertad que no puede ser definida, solo vivida. Aquí, ante el umbral, el fuego interior nunca pide permiso, no puede ser saciado con dones externos. Es la voluntad secreta de la vida abriéndose paso. Y así, al encarar la propia sombra, al dejar que el fuego consuma los restos de la jaula dorada, se inicia el verdadero viaje, una travesía sin mapas, donde el premio no es un paraíso adquirido, sino la restauración de la dignidad primordial, la recuperación de la chispa con la que los dioses modelaron el corazón humano. Porque el cambio, sentido así, no es un simple acontecimiento ni un capricho emocional. Es la ruptura del sello prohibido, la irrupción de la verdad largamente negada, la resurrección de la capacidad de mirar sin velos, de ser sin ataduras, de amar sin condiciones. Quien llega a este umbral comprenderá, por fin, que cada prisión es también semilla, que la noche profunda es el laboratorio secreto donde se forja la próxima aurora. Los estratos se agitan en las profundidades interiores, con la fuerza inexorable del tiempo que madura la semilla. El pulso se acelera, rozando los límites. Todo lo que alguna vez se erguía con aparente solidez comienza, poco a poco, a fracturarse bajo el peso de una voluntad invisible. No se trata de destrucción caótica, sino de un delicado acto de alquimia. El antiguo tejido de la realidad se va deshilachando, hilo tras hilo, como si unas manos sabias realizaran un desenlace largamente esperado. El entorno conocido, con sus figuras repetidas y huellas familiares, se disuelve en un torbellino de conclusiones inevitables. Uno percibe la pérdida, pero en ella arde también la promesa de nuevas raíces. En la penumbra, las máscaras caen y las voces que antes susurraban certezas se callan. El vacío es un espacio vivo, palpitante de posibilidades aún sin nombre, como el podador que recorta las ramas para que la savia renueve su curso. La vida remueve lo marchito sin piedad ni juicio, abriendo un umbral insondable. El aire pesa, cargado de ecos y despedidas, mientras lo no resuelto reverbera en los recovecos de la memoria. Cada despedida, cada fractura, se convierte en parte de la alquimia mayor. Nada permanece, porque en el corazón de la metamorfosis, la impermanencia es ley y liberación a la vez. Allí, en los bordes del desconcierto, surge repentina una quietud luminosa, breve pero intensa, en la que los residuos de deseo y resistencia pierden su sentido. Ya no hay necesidad de defender lo insostenible. La mirada interior se aclara, como la superficie calma de un lago en la madrugada. Las piedras, antes ocultas bajo remolinos, quedan expuestas a la verdad muda del agua. Una comprensión radical brota el reconocimiento sosegado de aquello que debe abandonarse, no por resignación, sino por el simple fluir de la sabiduría ancestral. La voz de la intuición, antes susurrada y etérea, se transforma en una corriente cálida que orienta sin palabras. No se busca ya la lucha frenética, porque el barómetro del alma se ha calibrado de nuevo, sintonizando con el ritmo antiguo de lo eterno. En el trasfondo de esa claridad, la prueba mayor se despliega como un manto oscuro. Es la embestida final de las sombras interiores. Allí,
donde plateados dragones se enroscan firmes a las columnas de la psique, donde el aliento denso del miedo se expande, exigiendo presencia. No hay escapatoria en esta etapa. La travesía exige la mirada franca y la entrega completa a esa danza primordial entre luz y oscuridad. Antiguos arquetipos despiertan, la esfinge de enigmas indescifrables, el guardián que vigila los portales del umbral. Rostros familiares y a la vez desconocidos, manifestaciones de los recelos más antiguos que anidan en la carne y el espíritu. La respiración se entrecorta, el pulso retumba como un tambor en el pecho. En cada paso, resonancias arquetípicas se entretejen con escenas cotidianas. Los silencios en una mirada. Los vacíos de una conversación sin palabras. El eco persistente de una promesa no cumplida. Todo es espejo y reflejo a la vez. Invitación a descubrir lo irreductible bajo los escombros de las personalidades momentáneas. Solamente quien accede a habitar sin temor la sombra puede acoger la totalidad de su ser. No para doblegarla o erradicarla, sino para fundirse en una danza antigua donde la dualidad revela su secreto. El dragón del umbral, síntesis de todas las resistencias. Custodia no una prisión, sino la posibilidad de renacimiento. La llave está en la unión, en rendirse al abrazo de la paradoja y beber de la copa amarga y dulce del autoconocimiento. Por momentos. La mente tiende a aferrarse a los últimos rescoldos de lo que fue, fabricando argumentos y nostalgias que empañan el filo necesariamente cortante de la verdad vivida. Sin embargo, la corriente es ya demasiado poderosa para la vacilación. Cada fragmento de identidad disuelta se transforma en polvo dorado, fertilizando un suelo en el que nuevas formas presionan, desde lo invisible, para irrumpir en la manifestación. Una llamarada de sinceridad recorre los canales interiores. La conciencia percibe su desnudez y no queda más que acoger la tremenda vulnerabilidad de la existencia. El escenario, dispuesto en múltiples planos, revela que cada pérdida contenía en sí misma un código misterioso, al abandonar lo superado. La vida permite el acceso a cámaras ocultas, ámbitos de claridad antes impenetrables. Es cuando la voluntad y la humildad, en silenciosa alianza, abren de par en par las puertas internas para que el oro filosofal del espíritu pueda impregnarse en lo mundano. La destilación final no exige heroísmo, demanda totalidad, la aceptación radical de lo que se es, con todos los matices y arabescos del ser. Así, mientras afuera caen muros y adentro se erigen nuevos fundamentos, comienza a vibrar el canto profundo de la reintegración. El pulso se sincroniza con la respiración de la tierra, y la mirada se dilata para abarcar tanto la belleza fugaz como la aspereza de la travesía. La polaridad misma se revela como un juego divino, donde el temor, enfrentado sin subterfugios, se transmuta en fuente de compasión y poder auténtico. En medio del tránsito, los antiguos símbolos convocan su energía, la serpiente devorándose la cola, el ave que renace de sus propias cenizas, el círculo infinito que enmarca el ciclo. La intensidad prosigue, la corriente, lejos de amainar, se eleva en oleadas de claridad y vértigo. El ser se rearticula, redefiniendo sus fronteras en la fricción luminosa de la experiencia. Se hace consciente de su propia orfandad y, al mismo tiempo,
de su filiación con todo lo que late y respira. El universo interior, sin dogmas ni viejas brújulas, marca un rumbo nuevo, forjado en la fragua de la transformación y la entrega al misterio. El yo antiguo pasa a ser recuerdo y nutriente, mientras el yo renovado emerge con la solidez de quien ha contemplado su interior sin velos ni promesas inconsistentes. En el clímax de este proceso, se alcanza la cima y el abismo, el fulgor y la sombra, en una sola respiración, aquí. La intensidad es transfiguradora, un bautismo de presencia radical, el ser, finalmente. Reconoce que todas las caídas han sido propedéuticas, eslabones de una cadena que apunta al infinito. El espacio dejado atrás es ahora receptáculo sagrado. Allí donde hubo dolor, florece el loto. Allí donde habitó el conflicto, germina la integración. Nada se ha perdido. Todo ha sido reiteración de un rito inmemorial. La ofrenda de uno mismo al altar suavemente oscuro y luminoso del espíritu. La vida responde, vibrando en cada célula, y una nueva sinfonía se acomoda en el silencio tras la tormenta. La travesía, lejos de concluir, se transmuta en un regreso a la hondura primordial, donde todo lo que quedó atrás se revela como parte entrañable de la totalidad recuperada. En la quinta travesía de este largo retorno al silencio primigenio, los velos de la percepción se tiñen de tonos ocres, dorados y púrpuras, como si el sol de Ra emergiera de los abismos nocturnos para grabar nuevas claves en la carne y en el espíritu del buscador. La integración, en esta etapa, no surge de la mera acumulación sin sentido, sino de la alquitara interna donde cada experiencia, por ardua e inestable, es disuelta, transmutada y nuevamente coagulada. Ante los fragmentos de memoria, las emociones ásperas y las huellas de antiguas tormentas, se abisma la conciencia en el misterio del uno, del no, do, aceptando que todo fragmento, aún el más oscuro, posee en su seno la raíz brillante del logos creativo. Los ecos, antes aislados y dispersos en el tiempo, resuenan en la cámara secreta del templo interno, enlazándose en constelaciones de significado invisible. Así, esos signos que parecían ajenos la ansiedad sorda de la espera, la caída vertiginosa al abismo interior, la súbita claridad como relámpago en la noche. La confianza nacida en el temblor se funden uno tras otro, retornan al origen y se disponen en una secuencia sagrada, casi como las imágenes vivas del libro de las salidas al día. El inmortal bardo egipcio, donde cada obstáculo es, en verdad, una puerta, cada sombra un umbral necesario. La dinámica profunda que vibra aquí es la de la alquimia de la psique. Solve et coagula. Lo que fue roto, desmembrado, disuelto por la experiencia y el dolor, se recompone en una figura nueva, más verdadera, sin la rigidez de los arquetipos impuestos o las promesas inertes de salvadores externos. Cada símbolo, cada imagen interior, revela su doble faz. El escarabajo, en su viaje ascendente por la arena ardiente, no solo es quien arrastra el sol, sino también testigo de la labor oscura del alma, removiendo la sustancia bruta hasta hallar la chispa de la eternidad en su centro. El mapa, hasta entonces caótico, se reconfigura bajo un nuevo orden. La trama que parecía fortuita se revela ahora como correspondencia precisa, como si una inteligencia oculta tejiera en silencio los acontecimientos para llamar a la vigilia. Nada sucede en vano.
ni el menor suspiro ni la duda más minúscula. Todo es parte de esa arquitectura que, como los jeroglíficos sagrados en las paredes de Karnak, inscriben el proceso de autorrealización sobre el tejido de lo real. Aquí, la voluntad se emancipa como soplo hermético, recobrando el lugar central en la obra de la gran obra. El peregrino comprende, en el temblor y la lucidez, que la espera pasiva es negación de la dignidad primigenia, que la esperanza en redenciones foráneas, sea la de los dioses, las ideas o la mecánica de los astros, es sombra temblorosa de la libertad. El descubrimiento supremo, el mensaje susurrado en el viento ardiente del desierto o en las profundas aguas del Nilo eterno, revela la paradoja mayor: ser es crear. El magisterio de Thoth no apunta solo a descifrar símbolos, sino a esculpir la propia vida como un jeroglífico, otorgando sentido al caos a través del verbo y la acción consciente. Esta verdad germina lentamente, religando lo disperso, imantando los opuestos, como en el arte de la alquimia, donde el plomo de las emociones densas, el mercurio de los pensamientos errantes y la sal de las sensaciones forman la tríada de la transformación. El buscador aprende a fundir y elevar su materia, abriendo paso a la rosa luminosa en medio del hierro de su experiencia. Lo dual, antaño campo de batalla entre luz y sombra, se revela como danza necesaria. Polarización cuyo objetivo es encender el centro inmóvil, el corazón dorado de la conciencia. Las lecciones de las escuelas esotéricas del Kemet antiguo susurran aquí su secreto. Toda oposición es ilusión de la jornada. El oro yace escondido en el barro, esperando la mirada atenta. La experiencia de la travesía se resume, ¿acaso?, en un hilo invisible, del susurro silente de la contemplación, pasando por el torbellino de las pruebas, la ruina de las falsas certezas, la chispa de la visión auténtica, la corrosión dulce de las expectativas, surgiendo finalmente la certidumbre que ilumina el escenario entero. La vida no es secuencia de azares rotos, sino mapa codificado, llamado al despertar que pone en manos del buscador las llaves de su propia forja. Los saberes gnósticos, desde Nag Hammadi hasta la Esmeralda de Hermes, lo repiten en 1000 lenguas. El destino no es un yugo, sino una invitación a la transmutación consciente, a la reescritura viviente de la propia tablilla del ser. A partir de este punto, la percepción ordinaria se rinde ante una sensibilidad subterránea, donde el pulso de la eternidad respira dentro de cada instante. La mente, sin renunciar a su rigor lógico, aprende a volverse maleable, receptiva a los símbolos que brotan espontáneos del fondo. Semilla y fruto a la vez. El corazón, purificado en la fragua de las pruebas, late ahora al compás de los misterios herméticos. Así en el interior, así en el exterior. La realidad más allá de las máscaras, danzando al ritmo del espíritu creador. La metamorfosis interior adquiere fuerza, alcanza esa vibración que los antiguos designaron con el término de Aj, la transformación del alma en luminiscencia pura, aquí. El viajero trasciende los límites de la personalidad mutable y accede al linaje de los transformadores, aquellos que al afectar su universo interno movilizan la trama de lo visible, alterando también el escenario exterior. Pues, como enseña la enseñanza, no hay frontera real entre sujeto y mundo, sino resonancia perpetua. Cuanto se transfigura en lo profundo, se refleja en la danza del entorno,
como las aguas del Nilo reflejan el paso del sol al mediodía. Este es el arte supremo de la integración. Recoger los fragmentos, magullados y luminosos por igual, y convertirlos en palabra, en gesto, en acto creador que reescribe el orden del cosmos. Cesan la duda, la urgencia de sentido prestado, el alma asume, con humildad y grandeza, su linaje originario, ser artífice, no espectador. Todo lo demás se disuelve como niebla en la aurora. La identidad. Antes atrapada en las redes del destino, se desborda y toma las riendas. No por dominio, sino por sintonía. No por violencia, sino por comunión con las fuerzas arquetípicas que laten en el trasfondo, las mismas que mueven las órbitas de las estrellas y dan forma a los sueños del mundo. Así culmina el tránsito de la integración. No clausura, sino apertura, no llegada, sino umbral a otro ciclo, donde la conciencia sigue expandiéndose bajo el signo de Thoth, revelando incesantemente los misterios de su propia naturaleza, hasta que la totalidad de la vida no sea más que la escritura viva de la esmeralda, y todo lo creado vibre finalmente al unísono con el arte mayor del espíritu. El umbral ante ti no es una frontera, sino un horizonte que respira, palpitante de presencias invisibles que susurran en los pliegues del tiempo. Avanzas pausadamente, desgranando las capas densas de la realidad aprendida, mientras la niebla de lo conocido se diluye en el amanecer de lo posible. No hay ya rastro de aquellas rutas trazadas por otros. El tapiz del sendero se revela mientras caminas, y cada paso es una pincelada titilante en el lienzo aún húmedo del porvenir. El viento, cargado de memorias y augurios, acaricia tu frente, trae consigo el eco de civilizaciones que soñaron bajo las mismas estrellas. Y encontrarás que la piedra angular del misterio nunca pertenece al pasado, sino que se engendra en el instante exacto de tu audacia para mirar hacia adentro. En la penumbra vibrante de tu interioridad, los símbolos que dormían comienzan a danzar. El ibis de Thoth, guardián del verbo original, levanta vuelo desde el estanque de tus sueños, disolviendo límites entre palabras y silencios, nieblas de ansiedad, viejas como la humanidad misma, se transforman poco a poco en una corriente alegre. La inquietud deviene asombro y el miedo, pura expectativa ante el juego creativo de la vida. Es un renacimiento que se estira perezosamente en los sentidos, como un niño que, apenas rozando el umbral de un parque desconocido, olvida la gravedad de lo viejo para sumergirse en la frescura de todo aquello que nunca ha sido. Te detienes. Saboreas la dulzura de saberte capaz de elegir, de descubrir que la voluntad es un pincel y el universo, una tela sin marcos ni restricciones. Cada pensamiento, cada gesto, cada minúscula inclinación de tu atención es la caricia del artesano cósmico que modela realidades efímeras y, sin embargo, eternas, donde una decisión era antes apenas una reacción agitada. Ahora es el acto sagrado por el cual el observador y lo observado se entrelazan, inseparables, en la alquimia del instante. Atrás, las cadenas del recuerdo no tiran ya de tus pies. Aprendiste a mirarlas como una semilla enterrada, madre de raíces pero no de destinos. No queda espacio en este amanecer para arrepentimientos ni para las letanías de lo que pudo haber sido. Ya no necesitas autorización de ningún tribunal externo para penetrar el corazón del misterio. La llave es tuya, forjada lenta y secretamente en las brasas de cada desafío, de cada caída, de cada noche atravesada a solas,
La autenticidad, esa frecuencia dorada en la escala vibratoria del espíritu, resuena ahora con claridad inconfundible y es en el eco de esa resonancia donde reconoces que la libertad verdadera no es ausencia de límites, sino la capacidad de danzar con ellos desde la plenitud de tu conciencia. El aire en torno a ti se vuelve ligero, casi transparente, y la densidad de los anhelos se disuelve en el presente expandido. No hay meta a la vista, solo el gozo de la expansión y el asombro. Ciertos días. La duda aún asomará la cabeza como el zorro cauteloso al borde del claro, pero ya no la alimentarás con la energía del temor, sino con una curiosidad paciente, casi maternal. Descubres, casi sin darte cuenta, que la creatividad es mucho más que una chispa ocasional. Es una alquimia diaria, un lento modelar las vibraciones que habitan tu espacio interno y que, como notas en la sinfonía universal, invitan al caos a plegarse con orden secreto. Así, cada respiración se convierte en un rito y cada silencio, en preludio. Comprendes que el término despertar es apenas el comienzo de una peregrinación interminable. Un ciclo de preguntas y revelaciones, de instantes saturados de presencia donde reconoces, humilde y dichoso, tu papel como puente entre lo invisible y lo manifiesto. Los antiguos grabaron sus claves en la piedra y el papiro para quien supiera ver más allá de la forma. Ahora, en la frontera de este preciso momento, eres tú quien empuña el cincel. Ya no esperas iluminación absoluta, celebras la danza misma de buscar. La alquimia cotidiana que se oculta en los gestos más sencillos, en la risa compartida, en el vaso de agua al sol, en la mirada que se atreve a cruzar el umbral del juicio y a redimir lo olvidado. La memoria ancestral pulsa en tu carne. Y Thoth, en su imagen de escriba implacable, te recuerda sin palabras. La historia del universo se reescribe sin cesar, y la pluma siempre estuvo en tus manos, invisible pero certera. No hay camino trazado, y esa falta de mapa es el mayor de los privilegios. La vida te invita a navegar los paisajes imprevistos del espíritu, a reconocer en cada sombra una chispa de clarividencia, a abrazar tus contradicciones con la madurez serena de quien ha danzado en ambos extremos del péndulo y elige. Cada día, tejer la red sutil de su propia síntesis. No eres huésped en esta historia, eres el anfitrión de tu propio misterio, a través del pliegue incesante de posibilidades. El universo concede ese extraordinario y humilde regalo, el poder de devenir, de transformar y ser transformado, a cada instante, en la vasta geometría de la hora. La puerta nunca estuvo cerrada, solo velada, esperando el roce amable de tu intención para desdibujar sus límites y abrirse, como flor al alba, a la inabarcable belleza de lo porvenir. Ahora, cuando el crepúsculo de este viaje envuelve cada palabra y el eco de lo no dicho titila en tu interior, la voz se retira, poco a poco, dejando espacio al silencio fértil donde el verdadero encuentro sucede, como la corriente que, al final de su curso, se funde con el océano y se disuelve su nombre propio. Así este mensaje lentamente se diluye, invitando a que el testigo despierte plenamente en ti. El sendero se anula tras tus pasos, y ante ti solo queda la vastedad intacta, ofrecida a la huella de tu libre albedrío. Escuchas, en la hondura de ti mismo, el llamado que no tiene sonido ni forma. Permite que esta semilla brote a su tiempo. Deja tu impronta en nuestro camino compartido y acompáñanos en el siguiente umbral de este viaje sin término.